discurso, no discurso, esta guerra desde los medios, sobre todo de comunicación, que replican muchos políticos, o viceversa, de políticos que replican en medios de comunicación, contra la estrategia que está implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el COVID-19, y dicen que no está funcionando, y que si las pruebas rápidas, y ayer presentábamos una conferencia de prensa de los representantes de la ONU, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que básicamente México está haciendo las cosas correctamente, que ya quisieran haber implementado estas cosas en la región, otros países. Incluso hay una aclaración sobre las pruebas rápidas, que falsamente se llaman rápidas, dice, o erróneamente se llaman rápidas. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la ONU, aclarando que las cosas se están haciendo, si no perfectas, bajo el librito, y los políticos adversarios y plumas, yo creo que compradas, pues no lo entiendo de otra manera, no aceptan. Es más, me sorprende que salgan más los políticos, los analistas, los comentócratas en los medios de comunicación, que estos expertos que aclaran con manzanitas que las cosas se están haciendo bien en México. Y mire que no estoy defendiendo al gobierno, y sé que hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar, se tienen que aceitar, pero cuando lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues ni modo que se ponga uno en contra de eso. Deme su opinión acerca de esta guerra mediática. Esta guerra mediática contra la estrategia del COVID, como bien dices, de algunos grupos y sobre todo ciertas voces, creo yo que es parte de este intento de polarización muy artificial. No la verdadera polarización que está ahí, sino una polarización más política, más de coyuntura. Porque justamente el momento que estamos pasando, que es muy grave para todos, es muy grave para el planeta entero, pues en cada país ha tomado un tipo de liderazgo, en algunos casos patético, digo, no me voy a extender ahí, pero vaya que lo estamos viendo en los casos como en Estados Unidos o como en Brasil, que el liderazgo realmente es como para irse corriendo. Pero lo que vemos en el caso mexicano y en muchos otros es que algunas figuras han empezado a destacar por su credibilidad, figuras y grupos, pero aquí hay algo más profundo que tiene que ver con cómo se está interpretando desde cada una de estas sociedades a la ciencia, Vicente. El papel que se le está dando a la ciencia y la credibilidad de la ciencia, y claro, sus interlocutores, los que le dan voz y los que digamos, reconocen en la ciencia esa posibilidad de, pues digamos, guiarnos en este mar incierto que tiene que ver con la pandemia. Entonces, a mí me parece que estamos viendo un cambio bien interesante de la sociedad mexicana en términos de no alimentar el discurso de las creencias o de la religión o de Dios dirá y bueno, pues si te toca, no, sino mucha credibilidad y confianza de que la ciencia nos puede dar algunas pistas de cómo comportarnos para salir lo menos golpeados de esta. Y en el entendido, porque me parece que también el mensaje ha sido muy claro y eso ha ayudado mucho al gobierno en este momento, que el mensaje sea claro y sin ambigüedades, que hay una serie de cosas donde es inevitable el contagio, pero no la fatalidad del contagio. Y en ese sentido todos podemos hacer algo y por ahí ese golpeteo que se pretende hacer contra la autoridad, que en este caso es la autoridad sanitaria, lleva el liderazgo, pues no ha resultado y se ha volteado más bien contra los voceros de esa polarización que pretenden ahora encontrar en un tema que a todos nos tiene agarrados al día para ver qué nos dicen las autoridades, cómo se va avanzando, qué ocurre en términos de espacio para atenderse en caso de que se necesite, cuándo funciona o no funciona un teléfono que han dado, en qué momento uno puede sentir que los síntomas son alarmantes o no. Es decir, ya todos manejamos un discurso que nos hemos ido aprendiendo porque ha sido súper pedagógico, Vicente, ha sido un gran aprendizaje, yo creo que para un país con una baja escolaridad, que de repente tú veas a la gente muy consciente y comprometida, y claro, hay gente absurda y ridículamente criminal que hemos visto también que ha hecho cosas espantosas y que ojalá caiga todo el peso de la ley contra ellos, pero bueno, ese es otro punto, y que regreso,
lo interesante me parece es cómo en el caso mexicano el liderazgo de la ciencia a través de la autoridad sanitaria, pues al final de cuentas ha sido políticamente hablando una pase a gol muy interesante. No importa, digamos, cómo va a ir avanzando, no que no importe, pero digamos, no es el objetivo final ver cómo acaba esto, porque esto no va a acabar, Vicente. Esto llegó para quedarse, obviamente no en términos de la coyuntura, sino que el manejo de este momento va a definir mucho, y está definiendo ya, lo que va a ser el futuro con este virus circulando. Porque vacuna no va a haber en 1 o 2 años. Y además nosotros como país secundario, veto a saber en qué momento pudiera ser mayoritario y que pudiera circular ya una vacuna que todos podamos acceder a ella. El punto aquí es cómo se va gestionando un tema como este para que en este momento no colapse y por tanto, políticamente hablando, no genere un discurso que justamente esta polarización intencionada nuevamente utilice solamente para golpear, cuando claramente vemos que los indicadores, digamos, de las encuestas que han salido al respecto, pues muestran que la gente, te digo yo, cree en el papel que ocupa hoy el liderazgo científico, y eso es otra cosa, eso podríamos discutirlo mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, una sociedad como la mexicana, pues sí da paso digamos, a expertos, o a los que creemos que son los expertos que tienen que tener la voz, y también contribuye a lo que hablábamos antes, a nuevas personas, nuevas narrativas, nuevos elementos que nuestra sociedad no está acostumbrada a incluir en el debate cotidiano, hasta porque no manejamos ese lenguaje. Y ahora ya todo el mundo hablamos de las enfermedades que son parte también de lo que puede alimentar el virus, ya todo el mundo hablamos de si se necesita o no usar tapabocas, cuando sí, cuando no, o sea, es muy interesante, y te decía yo que es didáctico, es pedagógico, y por tanto contribuye justamente a dejar chiquitita a esa intención polarizadora a través de utilizar un tema que, pues en este caso le voy a decir, le ha salido muy bien políticamente hablando, Vicente, le ha salido muy bien al gobierno mexicano haber cedido, en este caso, la visibilidad del presidente, que es tan presente, a un grupo que finalmente ha equilibrado en esta coyuntura el seguimiento que tiene la pandemia. Entonces, yo te diría, no solo no le ha salido a la crítica a esta estrategia mediática, sino que justamente ha beneficiado porque le da elementos al liderazgo científico para volver a explicar 2000 veces si es necesario, Vicente, y qué paciencia la que tienen, digamos, en este caso el doctor López-Gatell, pero también todo su equipo, para volver a explicar todos los días los números, y si es necesario les vuelvo a explicar 10,000 veces, y eso ha ayudado en una población que a veces tiene que oír muchas veces una instrucción para poder captarla. Diría que vamos a ver, es un pase a gol, vamos a ver si el gol entra limpiecito o con ahí un chanfle. Muy bien, oiga, doctora.